Buenos días, profesor. Mi nombre es David Olivares. Yo formo equipo con Francisco Jara Adeca en la tercera evaluación de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que tiene que ver con las transformaciones, la transformada de Laplace, en la cual vamos a comenzar con una introducción para poder meternos de lleno después en la resolución de los ejercicios. Bueno, la transformada de Laplace, ¿no es cierto?, es una transformada integral que convierte una función variable real, ¿no es cierto?, normalmente en el tiempo a una función variable compleja. La transformación de Laplace es especialmente indicada para simplificar eh, el proceso de resolver problemas de valor inicial, cuyas ecuaciones, ¿no es cierto?, sean lineales y primordialmente que cuando se incluyen funciones discontinuas. Tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, en lo que es ciencia, ingeniería, ¿no es cierto?, porque es una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. En particular, ¿no es cierto?, transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, eso es lo que hace. Entonces, es muy utilizada en teorías de circuito, ¿no es cierto? Y antes de entrar en lo que es su detalle, ¿no es cierto? Vamos a hablar acá sobre lo que son, ¿no es cierto?, sus funciones fundamentales, ¿no es cierto? Y en dónde, cuáles son sus funciones más utilizadas. Bueno, damos comienzo. La transformada de Laplace, ¿no es cierto?, es, sea una función definida para t mayor que cero. A la expresión siguiente se le llama transformada de Laplace de la función de f de t si la integral existe. Bueno, acá tenemos nuestra transformada de Laplace. Perdón. Donde dice, ¿no es cierto?, que la transformada de Laplace en la función en el tiempo va a ser igual a la integral de cero a infinito en la exponencial elevado a menos st en la función en t en dt y va a ser igual a la función de Laplace, la función en s. Bueno, acá tenemos nosotros, ¿cuánto se llama? Una tabla de transformadas de Laplace, ¿no es cierto?, en la cual están detalladas las que son de más uso común. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos la transformada de un número, ¿no es cierto?, en la cual dice que va a ser la transformada igual a uno partido en s. Si es 10 va a ser 10 partido en s. Si es 15 15 partido en s. La transformada de t va a ser igual a uno partido en s elevado al cuadrado. La transformada de exponencial elevado a menos a t va a ser igual a la transformada de uno partido de s más a. Por decir alguna, la transformada de coseno de wt va a ser igual a la transformada de s partido por s elevado al cuadrado más w elevado al cuadrado. Las propiedades de las transformadas, ¿no es cierto?, en términos generales, las reglas al aplicar las transformadas de Laplace en funciones son, bueno, tenemos por ejemplo acá la función de t más g de t. Cuando realicemos la transformada va a quedar a f de s más g de s. Si es la función de t menos g de t, va a ser igual, ¿no es cierto? O la transformada va a ser la función de s menos g de s. La transformada de esto por esto, la transformada de a en f en t va a ser igual a f mayúscula en s. Una función prima en t va a ser igual a s de f en s menos f de cero. Una función doble prima de t va a ser igual a s elevado al cuadrado de f menos s de f en cero menos la función prima en cero. Nótese que esta va perdiendo un grado a medida que va avanzando. Transformadas de derivadas. Para aplicar la transformada de Laplace a funciones derivadas se utiliza la siguiente relación. Si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces tenemos que la transformada de f' en t va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t menos f de cero. La transformada de f doble prima en t va a ser igual a s al cuadrado de f de s menos s de f de cero
menos f' de cero. Estas dos que tenemos acá, nosotros, estas dos transformadas, las vamos a utilizar muchísimo. La transformada de f' y la transformada de f doble prima, las vamos a utilizar en los ejercicios que propone nuestro profesor. Esta que tenemos de tercer orden acá, esa no, la verdad que no la aplicamos nosotros en la resolución de nuestro ejercicio. Para aplicar la transformada de Laplace a funciones derivadas se utiliza la siguiente relación, que la función derivada en t va a ser s de f menos f de cero. La función doble derivada, ¿no es cierto?, de t va a ser igual a s elevado al cuadrado de f de s menos s de f de cero en la función derivada de cero. La transformada inversa, bueno, esto es tal como su nombre lo dice, es lo inverso a lo que estábamos mencionando recién. Dice si la L, la función del tiempo, es igual a f de s, entonces la transformada menos uno de f de s va a ser igual a f de t. Se llama transformada inversa de f de s. Entonces tenemos la transformada menos uno de f de s va a ser igual a la f de t. La notación L a la menos uno de f de s indica que se obtendrá una función cuya transformada, ¿no es cierto?, es función en s. Aplicaciones de las transformadas. Además de su uso y solución de ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace se usa para modelar sistemas físicos y resumirlos en funciones de transferencia en un modelo matemático que se relaciona con una señal de entrada y con una de salida. Bueno, los famosos PID, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida, nuestro proceso, ¿no es cierto?, y cómo él toma acción para poder controlar este proceso, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos controlar la salida versus la entrada. Entonces, para poder controlar la salida, ¿no es cierto?, acá tenemos una función en la que, ¿no es cierto?, tenemos controlada la salida partido por la entrada, y va a ser nuestra función de transferencia. Sistemas como el anterior, ¿no es cierto?, pueden tener varios tipos de respuestas según su configuración. Como hemos practicado en clase, profesor, nosotros hemos, ¿no es cierto?, a través de la herramienta LabVIEW, que es la nueva herramienta que se utilizó, digamos, en la preparación para la tercera evaluación, vimos cómo nosotros variamos valores en nuestro P y D y podíamos ir variando, ¿no es cierto?, las curvas, ¿no es cierto?, para poder tener, ¿no es cierto?, sistemas, por ejemplo, como lograr de que fueran inestables a ser estables, ya que tener, ¿no es cierto?, comportamientos subamortiguados o sobreamortiguados, como se ven acá en los sistemas estables que presentamos en nuestra presentación. Bueno, eso sería nuestra introducción. Los ejercicios 1 y 2 fueron preparados por mí. Los ejercicios 3, 4 y 5 fueron preparados por Francisco. Bueno, profesor, espero que le satisfaga nuestra presentación y vamos a dar comienzo a la resolución de nuestros ejercicios.